estaba comenzando y cómo esto es útil para nosotros. Así que, ¿cuál es la forma de recibir un mensaje como este? Siento que tengo que hablar muy duro. Sí. ¿No? ¿Estoy bien? Bueno, el intérprete de allá me dijo que no, entonces voy a relajarme. Entonces, ¿cuál es la forma en la que deberíamos recibir la palabra de Dios? Ahí siento un poquito de feedback, sí. Que si me puedo alejar un poquito y ya. Ustedes que... la forma en la que yo debo recibir la palabra de Dios el domingo es mi dieta. Y así como si yo fuera una persona que entiende la importancia de la alimentación, asimismo tengo que ser un creyente que entiende la importancia de alimentarse espiritualmente. Entonces yo entiendo esto como el momento más importante de mi semana, en donde yo estoy aprendiendo lo suficiente para enriquecer, fortalecer mi vida espiritual y en adelante impulsar lo que va a ser mi semana y seguir alimentándome yo mismo. Pero Dios dispuso de que la iglesia, la congregación, juntos, la palabra de Dios expuesta sea la dieta formal y en la carne y papas de la dieta del cristiano. Y es por eso que tenemos que venir fielmente, porque aquí es donde el Señor nos revela. Él lo dispuso así, no tiene nada que ver conmigo. Él dispuso que su palabra expuesta en medio de la congregación sea la dieta formal del creyente. Así que oremos para que este tiempo sea un tiempo de alimento sólido y que de aquí salgamos fortalecidos en su palabra y en todo lo que Él tiene para nosotros con su alimento. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos das de escucharla como nuestro alimento, así como nos alimentamos, Señor, de las cosas que necesita nuestro cuerpo. Señor, yo quiero rogarte que tu palabra sea el alimento sólido que fortalezca nuestra vida espiritual y que aquí salgamos enteramente llenos de tu amor, de tu gracia, de tu poder para enfrentar la vida contigo, que a veces también tiene tantas preguntas y tantos desafíos, Señor, y que hoy con sed y con hambre, Señor, podamos recibir tu palabra como la recibían aquellos fieles filipenses, y que podamos desear, Señor, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, y que poco a poco podamos crecer en el entendimiento de tu gracia, de tu poder, de tu favor, de tus propósitos para nosotros, y asimismo podamos disfrutar de tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Así que te entregamos nuestros corazones para que tú siembres la semilla de tu palabra, establezcas, fortalezcas nuestro hombre interior. Gracias por este tiempo. Te entrego mi vida, Espíritu Santo, para que la uses conforme a ti te agrade, Señor, y que yo pueda descansar del poder de tu palabra únicamente, Señor, y renuncie a mis palabras, renuncie a mis pensamientos, y que tu palabra sea expuesta como la única palabra de Dios. Gracias por este tiempo, Señor, por la oportunidad también que nos das de ser expuestos a tu palabra. Amén. Bueno, vamos a seguir exponiendo nuestros corazones a el texto de los Filipenses, y este texto cada vez va tomando más significado porque es la carta del gozo, y poco a poco ese gozo Pablo lo va conectando con diferentes implicaciones. Y en este caso el nombre del sermón de hoy es un cristiano de alta estima, y este título está basado en la porción del capítulo 2, versículo 29. Dice así: recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Entonces Pablo en este momento está conectando la carta del gozo con el gozo de ser ese testimonio que Dios quiere que nosotros seamos, ese ejemplo, y poder modelar el ejemplo de lo que debería ser un cristiano de alta estima. Pablo empieza a exponer las características de un cristiano de alta estima. Y quiero que leamos el texto completo a partir del verso 19 hasta el verso 30. Dice así la palabra de Dios: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Estamos en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 19. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir,
y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselos inmediatamente, tan pronto sepa cómo van las cosas, yo mismo iré pronto. El versículo 24, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Versículo 25, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Y por eso este texto vemos reflejado el gozo de Dios en nosotros y nuestro gozo correspondiendo su vida en nosotros. Y como Pablo está modelando la conexión que hay con estos ejemplos de vidas que se gozan al ser el testimonio de Cristo en cada uno de ellos. Así que el propósito de hoy es que nosotros podamos ver también ese estilo de vida y ese modelo como nuestro modelo deseoso, como nuestro anhelo de ser, y que podamos ver en las características de estos hombres también nuestra vida reflejada, y que oremos al Señor que nosotros podamos ser esos hombres. Pensando en estos hombres, hay una película, no sé si la han visto, que es la película que se llama Hasta el último hombre. No sé si la han visto. Si la han visto. Es un soldado que se matricula en el ejército, pero sus convicciones cristianas, es muy curioso porque sus convicciones cristianas le llevan a negar la violencia, y entonces él dice: no voy a cargar un fusil, no voy a ir a hacerle daño a otro hombre. Es un hombre creyente, y resulta que por eso él es llevado a juicio por desobediencia, y lo llevan a juicio, y a punto de condenarlo aparece, creo que es su papá, y entonces trae una absolución del gobierno que dice que el principio de pacifista puede ser útil para que él pueda continuar en el ejército, ser declarado inocente y defender sus convicciones. Y efectivamente, pues él pudo continuar después de un drama de exponer sus convicciones en el ejército, pero todo el mundo lo tenía como un cobarde, sobre todo sus superiores. Y mientras todo este rollo alrededor de la vida de este soldado surgía, entonces los asiáticos bombardearon, y en la escena se ve cómo estalla la guerra en medio de todos ellos. Y lo impresionante de esto es que en medio de este bombardeo muchos de ellos fueron heridos. Y en ese momento este personaje, que parecía ser el más cobarde según sus puntos de vista, empieza a correr en medio de bombas, en medio de muertos, en medio de heridos, y empieza a traer a gente en sus hombros hacia la orilla de la playa donde están a salvo para ser rescatados. Y entonces la película, en su nombre, cuando dice hasta el último hombre, es porque el deseo de este hombre era que hasta el último hombre él pudiera traer para salvar y para rescatar de ese momento tan hostil en donde cada uno de ellos estaba muriendo. La percepción de sus superiores cambió hacia él, y se dieron cuenta que el problema de él no era la cobardía, el problema eran ellos, que no podían entender el verdadero significado de la valentía. Y esta escena me recuerda también a nosotros, que
dependiendo de nuestras convicciones y qué tan aferrados estemos a ellos y a esas convicciones, entonces nosotros también podemos ser igual de fieles en representar lo que realmente significa la valentía, lo que realmente significa la verdad, lo que realmente significa el amor. Y así eran estos hombres que, aunque tal vez ante los ojos del mundo despreciados por muchos, perdiendo sus vidas, enfermos de situaciones, en pobreza y en muchas circunstancias que tal vez ante la sociedad eran difíciles, para el Señor ellos eran hombres valientes y cristianos de alta estima por encima de muchos. Y quiero que pensemos en esto y que veamos el primer punto, y es que nosotros podamos entender que el Señor lo que desea de nosotros es que nosotros podamos ser cristianos de alta estima, cristianos como Timoteo, cristianos como Epafrodito. El versículo 19 dice así: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo el mismo sentir. Miren lo que la palabra de Dios dice con respecto a Timoteo: que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, pero no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, en este espero enviárselos inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Y lo que quieren decir estos versículos es cómo Pablo empieza a narrar ese cristiano de alta estima que hay en Timoteo. Vamos a ver dos personajes que son Timoteo y Epafrodito. Y entonces vamos a detenernos un poco en ver las características de Timoteo. El versículo 19 dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Pablo lo que está esperando es que en su realidad, en su expectativa, él estaba condenado y probablemente su destino era la muerte, pero su espera y uno de sus anhelos más fervientes de su corazón era que ellos pudieran conocer a Timoteo. O sea, el deseo de Pablo en medio de su cárcel, en vez de pensar que tal vez ellos necesitaran los últimos recursos, ellos necesitaran un estudio teológico, que ellos necesitaran más dinero, que ellos necesitaran la última Biblia, como se ve hoy en día, como que los recursos, no, ellos lo que necesitaban desde la cosmovisión de Pablo era conocer a Timoteo, era su anhelo. Antes de morir, yo espero enviarles a Timoteo. ¿Para qué? A fin de que yo también sea alentado al saber la condición de ustedes. O sea, Timoteo iba a interpretar, era capaz de ver e interpretar la condición de su salvación. Él podía transmitir a Pablo cómo ellos estaban viviendo. Entonces vemos características de Timoteo, que Timoteo conocía muy bien cuál era el estado bueno de un creyente, cuál era el estado de la fe de una persona al conocerles. O sea, él podía conocer de tal manera a las personas que podía rendir cuentas de cómo ellos estaban viviendo y podía ser de aliento para Pablo. Y el versículo 20 dice: pues a nadie tengo el mismo sentir. Pablo estaba rodeado de personas a las cuales él había evangelizado. Su misión constante y predicación del evangelio, rodeada de poder, milagros en diferentes ciudades, le habían rodeado de cristianos. Pero miren lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo es que a nadie. Lo que dice Pablo es que nadie es nadie. Nadie más tengo el mismo sentir. ¿Cuál sentir? El sentir también del que está hablando Filipenses en el capítulo 2, que ya vimos. Capítulo 2, 5 dice: haya pues en ustedes la actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios y no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Estos hombres tenían características como las de Cristo, de humildad, de despojarse, de entrega. Los filósofos griegos y los profetas del Antiguo Testamento, ellos siempre dejaban claro que el problema de la filosofía, el problema de las creencias, el problema de la religión, el problema de todo lo que significaba convicciones, era que había muy escasos consagrados a las causas, muy escasas personas que realmente estuvieran dispuestos como este Timoteo.
Entonces Pablo, al usar el ejemplo de ellos, lo que está modelando es la urgencia de que la iglesia, de que tú puedas entender la importancia de que tú seas de los escasos. Tú no estás llamado a ser del montón. Dios tiene un llamado claro, el estándar es Cristo. Y esto nos ayuda a recordar que estos personajes, cuando Pablo dice el mismo sentir, es que él tenía esas características que exponía la vida de Jesús. Jesús exponía una vida de entrega, Jesús exponía una vida de compromiso a otros. Miren lo que dice el versículo 21, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Entonces una característica de Timoteo era que Timoteo genuinamente estaba teniendo un corazón en donde no estaba buscando sus propios intereses. El contraste que Pablo hace para destacar la actitud de la mayoría de creyentes es que se preocupan por sus propios intereses. Lo que hacía que Timoteo destacara entre los demás es que Timoteo se preocupaba por los otros. La actitud de Timoteo se convierte en un modelo de similitud con el carácter de Cristo. Tal vez Pablo tenía a su alrededor cristianos que tenían buenas características. Pero cuando esos cristianos tenían que sacrificar el bienestar de sus vidas, cuando esos cristianos tenían que empezar a vivir en comunidad, era evidente que ellos estaban pensando en sus propios intereses solamente. No estaban interesados en los intereses de los demás. Y esto es muy interesante porque normalmente en la sociedad hay muchas otras características que puedan decirse de personas que les hacen de alta estima, pero las características que vemos en la iglesia deben ser características que son similares a nuestro Maestro. Y a Jesús le caracterizó la entrega por los demás, la entrega en vida, cuerpo, tiempo, dinero, recursos. Segunda de Timoteo 3:10, que es la carta que Pablo le escribe a Timoteo, es la certeza que Pablo veía en la vida de Timoteo. Dice 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Y lo que dice aquí el versículo 22 dice que, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. Sirvió conmigo en la propagación del evangelio. O sea, era evidente que Timoteo estaba súper interesado en colaborar en que más personas pudieran conocer acerca de Jesús. Era de bendición para los filipenses conocer a Timoteo por el nivel de su entrega y su compromiso con los demás. Tenía un interés genuino por los otros. Y eso representaba a Cristo. Proverbios 25:13 dice, como la frescura de nieve en tiempo de siega, es el mensajero fiel para los que lo envían, porque refresca el alma de sus señores. El proverbio está expresando lo importante que es que las personas puedan ser representantes fieles de sus mensajeros. La vida de un cristiano que fielmente representa su amor por los demás es un refrigerio para la comunidad. Es una bendición porque representa a Cristo. Así que si podemos ver una definición clara de que caracteriza la vida de Timoteo, es un interés genuino y una entrega. Interés genuino y entrega a los demás. La vida de Timoteo, interés genuino y entrega a los demás. Ahora vamos a ver la vida de Epafrodito a partir del versículo 25. Dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y les estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobremanera. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Entonces vemos una relación de las características de Timoteo con las características de Epafrodito. Y entonces el versículo 25 dice que Pablo creyó necesario enviarles a Epafrodito. O sea, esa persona era una persona que respondía a las necesidades de los filipenses. El contexto y los estudiosos dicen que Epafrodito probablemente
era miembro de esa comunidad, era de Filipo. Y hemos visto en otros momentos que los filipenses tenían características de ser una ciudad que tenía todas las comodidades. En Filipo podías desarrollar una vida muy buena y tener todo lo que necesitas para tu subsistir. Lo que habíamos visto es que en Filipo tal vez podías tener la capacidad de surgir, tal vez había buena filosofía, había buenas oportunidades laborales. Pero Epafrodito era un modelo para los filipenses, porque cuando él decidió ser el mensajero de Pablo, así como dice la palabra de Dios, él es el compañero y él es el mensajero de ellos. Él quedó supeditado a ser una persona que viajara en diferentes momentos del año, y lo cual produjo la enfermedad que él tenía, o sea, fue la renuncia a poder ser un ciudadano de Filipo con el propósito de que Pablo tuviera el mensaje que necesitaba de lo que estaba pasando en la gente de Filipos, y la gente de Filipos le enviara ofrendas a Pablo para continuar con la misión, y esa era su labor, y él entregó su vida a eso y por eso casi muere. Entonces Epafrodito se convierte en el modelo de los filipenses, no porque Dios espere que tú siempre dejes tu trabajo, no porque los modelos cristianos se conviertan en una imagen en donde tú te conviertes en el mismo personaje que hay en la Biblia. Dios no espera que tú dejes tu trabajo en todas las ocasiones. En mi caso, en el caso de Vale, es una realidad. En ese caso nos identificamos con Epafrodito, renunciamos a la posibilidad de hacer de nuestras carreras y el lugar en la ciudad nuestro lugar, por el llamado que Dios nos ha puesto. Pero no es la realidad de la Biblia que cada modelo sea tu modelo, pero sí la esencia, el sentir y la actitud que hay en cada ejemplo que Dios quiere mostrar en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la vida de Epafrodito que es útil para nosotros y que nos ayuda a ver cómo está nuestro camino de parecernos a ese cristiano de alta estima? Era útil, o sea, ¿tu cristianismo es útil para los caleños? ¿La forma de tu entrega a Dios es útil para los caleños, para la gente de Jamundí, para la gente de tu barrio, para la gente de tu trabajo? Tu forma y tu entrega es de inspiración en tu contexto, la forma en la que trabajas, la forma en la que amas. Dice que Pablo lo veía como su hermano. En el versículo 25, en la segunda parte, dice mi hermano. O sea, Pablo lo consideraba tan cercano como su hermano. Pablo conocía perfectamente las doctrinas. Pablo sabía realmente quién podía ser nacido de nuevo. Él conocía, pero él podía decir a carta abierta: Epafrodito es mi hermano, pero también es mi colaborador. O sea, Pablo veía en la vida de Epafrodito un colaborador del evangelio, un compañero de lucha. No solamente él estaba como su hermano, sino que él veía cómo la vida de Epafrodito aportaba el avance del evangelio en la vida de Pablo. Y no solamente en eso, sino que cuando habían dificultades, Epafrodito estaba firme para afrontarlas junto con Pablo. Era un compañero de lucha, era un compañero de batalla. Hay muchas características aquí. Era un guerrero, en pocas palabras, en palabras caleñas. Segunda de Timoteo 2:3 dice cómo Pablo empieza a instruir a sus discípulos. Y dice 2 de Timoteo 2:3: sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Las características de estos hombres eran tal vez hombres que seguramente tenían vidas, y Dios puede enseñarnos a través de estos ejemplos, porque nosotros podemos trabajar, podemos estudiar, podemos tener familias, pero nuestro corazón, el corazón de realmente el cristiano valioso, el cristiano de alta estima, el cristiano que está siguiendo a Jesús con fidelidad, es un cristiano que su corazón y sus afectos no están arraigados y enredados en los negocios de la vida diaria. ¿Cuáles son los negocios de la vida diaria? El amor al dinero, el estudio, el trabajo, aún misma la religión, nuestras propias culturas. No sé cuáles sean los negocios de tu vida, en lo que tú esperas obtener ganancia.
Pero la característica de estos hombres eran hombres que tenían claro que antes de enredarse con todas esas prioridades, había un Dios que les había llamado y que ellos eran miembros activos del ejército de Dios, a fin de poder agradar al que realmente los reclutó como soldados. Somos soldados. Estos personajes, Epafrodito entendía que era un soldado. Cuando vemos la cosmovisión bíblica del cristianismo, no vemos a unos cristianos ahí llenos de miedo en una esquina. Era gente dispuesta a morir, a enfrentar a Roma, gente armada, gente dispuesta a enfrentar sus propias enfermedades. Era gente realmente muy valiente. Los cristianos eran admirados por los ateos, no solamente por su Dios, sino por su forma de enfrentar la vida, su valentía al enfrentar la muerte, sus convicciones frente a la gente que decía que los iba a decapitar. Estaban firmes. Y entonces este hombre, en el versículo 25 dice, quien también es su mensajero, decía Pablo de él, y servidor de mis necesidades. O sea que Pablo podía entender que Epafrodito sabía que su llamado era servir a las necesidades de alguien como Pablo, pero también enviar el mensaje que necesitaba escuchar la gente en Filipo. El versículo 26 dice, porque él los extraña. O sea, él tenía una conexión con esas personas. Los extraña a todos y estaban angustiados porque ustedes habían oído que le había enfermado. O sea, los filipenses entendían que él era alguien tan importante. Estaban angustiados no solamente por su salud, sino porque él estaba llevando a cabo una misión increíble. No había Biblia, y lo que ellos recibían de parte de Pablo era tan valioso, y para Epafrodito era tan valiosa la Biblia que él era dispuesto a morir por caminar entre climas adversos, los ladrones que había en el camino. No habían buses, no habían aviones, y de ciudades en ciudades Epafrodito tal vez como unos rollos caminando con tal de llevar las buenas nuevas que iban a afirmar a aquellos que habían creído en Cristo para salvación. Había una convicción de las Escrituras tan fuerte que Epafrodito estaba apasionado, que lo llevaba aún a estar dispuesto a morir. El versículo 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Había una convicción tan fuerte que Epafrodito estuvo a punto de morir por el bien del evangelio, por el servicio y la colaboración a lo que estaba pasando allí en Filipos y lo que estaba pasando con Pablo. El versículo 28 dice, así que lo he enviado con mayor solicitud. O sea, una vez que se sanó, una vez que estaba bien, lo mandó más rápido, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo. En cuanto a ustedes, no sé si pueden ver la escena, gente amándose de tal manera, una entrega, uno en la cárcel, los otros viviendo la renuncia de vivir en una ciudad, viviendo en ella, recibiendo sus mensajes con amor. Entonces el versículo 29 dice, recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan estima, en alta estima, a los que son como Él. Era un recibirlo como si viniera del Señor. Es del Señor esta persona. Así que si pudiéramos resumir la vida de Epafrodito, pudiéramos resumir un sacrificio. Hay dos grandes palabras de características de estos hombres. Una era la entrega por otros, ese deseo genuino de ver cómo otro está, y otro sacrificio por la obra de Cristo en la vida de otros. Y eso nos lleva a ver de dónde sale esto. Primera de Timoteo 3:8 habla de cuáles son los requisitos que Dios plantea para los hombres que modelan el ejemplo en la iglesia. Esto no son los ejemplos solamente para los pastores o los misioneros, sino que esta es la realidad que debe gobernar la vida de cada creyente. Los pastores no son diferentes a los creyentes, ellos solamente son el modelo de lo que cada creyente debería hacer. La entrega de Timoteo no hacer a Timoteo, no, nosotros estamos llamados a ser como ellos. Esa debe ser nuestra realidad. Primera de Timoteo 3:8 dice, de la misma manera los diáconos deben ser dignos. Los diáconos quieren decir los servidores, y esto nos sirve también para ver a nuestro alrededor quién puede ser un servidor. Dignos, la palabra dignos quiere decir que es una persona honorable, respetable, es una persona que tiene buen testimonio, de una sola palabra. Es una persona que lo que dice lo cumple, no dados al mucho vino. Es una persona que de pronto de vez en cuando puede tomarse un vino, pero no es una persona entregada a los placeres, no es una persona
que pierde la sobriedad. Tal vez para unos sea el vino, para otros sea cualquier cosa que les hace daño y que decidimos por ella en vez de saciarnos por Dios. Ni amantes de ganancias deshonestas, una persona que se gana el dinero de una forma honrada. El versículo 9 dice, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Es una persona que guarda en su conciencia está claro todo lo que está haciendo para acercarse a Dios y para tener una relación con Él. El versículo 10 dice que también estos sean sometidos a prueba primero. Son personas que ha pasado el tiempo y se les conoce cómo actúan y cómo viven y son irreprensibles. Irreprensibles, que nadie tiene algo grave que decir de ellos. Y estos dos personajes tenían estas características. Y también hay algo para las mujeres. El versículo 11 dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas. O sea, gente respetable, gente de buen testimonio, no calumniadoras. En una palabra formal, esta palabra calumniadora en nuestro contexto es el chisme. ¿Por qué Pablo, cuando enseña a Timoteo y habla de las mujeres, pone, después de ser honorables, pone la palabra calumniadoras de primero? La Biblia tiene una razón de ser. Tal vez ahí también hay una tendencia en las mujeres. ¿Qué es el chisme? Un comentario, noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo. Propagar rumores, una noticia cierta o falsa. Entonces él quería que las mujeres que sean dadas al servicio sean mujeres que sean prudentes y que no sean dadas al chisme, sino sobrias, que estén en sus cabales, su aspecto físico, emocional, fieles en todo. Dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando vemos este estándar y cuando vemos esto de los servidores, pues nos encontramos con un gran estándar, nos encontramos con un tope muy alto. Y la pregunta es, si estas son las características de los cristianos de alta estima, ¿podrías ser un cristiano de alta estima hoy? Si pudiéramos ver tu vida, ¿podrías ser ese cristiano? Y la pregunta es, ¿qué es lo que más te impide ser ese cristiano? Porque lo que quiero decirte es que ese es el llamado para ti. Seguir a Jesús no es seguir a Jesús de cualquier manera. Dios te llama a que tú puedas ser un cristiano de alta estima, que tu representación de ese evangelio sea honrosa y que puedas cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Entonces la pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy, que respondamos con el texto entonces, es ¿por qué es tan difícil ser un cristiano de alta estima? ¿Por qué es tan difícil? Porque parece imposible. El versículo 20 tiene la respuesta y quiero que me sigan. Dice el versículo 20, pues nadie más tengo del mismo sentir, que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Cuando Pablo dice que nadie tiene el mismo sentir, está en acuerdo con que realmente esto es muy difícil. Tener este sentir es casi imposible, pero es posible. El mismo sentir de Cristo, las cosas que le pertenecen a Él son el anhelo de estas personas que está buscando la palabra de Dios. Pero la razón por la cual nosotros no podemos es porque en nuestro corazón no estamos buscando las cosas de Cristo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en ustedes la actitud que hubo también en Cristo Jesús. Pero la conclusión de Pablo es que aún las iglesias y aún las personas a las que él les predicaba, a pesar de que Cristo siendo su modelo entregó, se dio su vida en sacrificio, pensó en los demás, la mayoría de personas que le rodeaban estaban pensando en sus propios intereses. Segunda de Timoteo 3:2 dice que eso es como un espíritu que hay, como una sensación que hay en la realidad de los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3 del 2 al 5 dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. La primera característica de los hombres de los últimos tiempos es que son personas que se aman tanto a sí mismos que no pueden amar a más nada, y mucho menos un Dios que le pide renunciar a sus deseos, a sus sueños antes para servirle y vivir por sus propósitos. Avaros,
jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, dice Pablo. Entonces lo que vemos es una paradoja increíble. Dios nos ordena a través de su palabra que nosotros seamos cristianos de alta estima, pero ¿a quiénes nos parecemos más? A los que Dios dice, apártate de ellos, porque son los hombres de los últimos tiempos, son los hombres sobre los cuales Dios derramará su castigo porque no actúan conforme a la voluntad de Dios, no los deseos de Cristo. ¿Cuáles son los intereses de Jesús? En Éxodo 19:6 dice que el Señor le habló a su pueblo y dice, ustedes serán para mí reino de sacerdotes, una nación santa. Esas son las palabras que Dios le dijo a los israelitas. Y esas son las palabras que se repiten también en el ministerio de Jesús. Dios desea un grupo de personas que le representen de una forma apartada para sus propósitos. Y en lugar de ser un reino santo, queremos ser parte de este reino corrupto. Y esa es la ambivalencia que hay en nuestro corazón. Dios propone cosas hermosas, pero como no las vemos, seguimos buscando desenfrenadamente cosas que nos ayuden a sentirnos mejor en esta tierra, a conseguir dinero, a conseguir nuestros propósitos. No los deseos que Dios tenía manifestado en Cristo de entrega a otros, de ver cómo su evangelio prosperaba en la vida de los demás. Si eres como los hombres de los últimos tiempos, entonces no hay un lugar de honor para ti. Si tú no eres un cristiano de alta estima, si tú no eres esa persona que desea, veamos el cristiano de alta estima no como una foto, que yo pueda decir, este es el cristiano de alta estima y que tú te puedas mirar y dices, ese soy yo. El cristiano de alta estima no es una foto, pero sí debe ser una silueta, en donde cuando tú puedas ver a distancia, tú puedes decir, ahí va un cristiano de alta estima. No cumple todo a la perfección, pero si en esa área que no cumple a la perfección, yo lo veo esforzándose, hay un interés, yo estoy atento a que esa área Dios me ayude a purificarla, a santificarla, yo veo un interés, una lucha genuina, una disposición, un sometimiento. Entonces yo veo que a distancia tal vez, ahí hay un potencial cristiano de alta estima. Pero si yo vivo como la gente de este mundo, amándome a mí mismo, dado al placer antes que al Señor, entonces esos cristianos de alta estima, déjame decirte que no solamente son cristianos de alta estima en la iglesia, sino que son cristianos de alta estima delante de la presencia de Dios. Porque cuando Dios salva para que cada cristiano verdadero sea transformado en un cristiano de alta estima. Y esas personas tienen un lugar al lado del trono del Dios viviente. Y si no tienes un lugar al lado de ese trono, entonces lastimosamente tu vida cultivará con cada una de tus decisiones deshonra y nunca degustarás del amor de Dios, de los propósitos de Él para tu vida. Y por eso ver el modelo de estos hombres es el modelo que nos lleva al arrepentimiento. Ser muy reales. ¿Realmente estamos anhelando ver la aprobación de Dios en nosotros? ¿Realmente deseamos ser esos cristianos que realmente sean reconocidos en medio de nosotros como cristianos de entrega? Pero si eres un cristiano que está velando por avanzar a pesar de que ves dificultades, entonces prosigue y que hoy sea el día de arrepentimiento y fe. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a dos señores. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. El llamado de hoy es que si tú no te ves en una silueta como un cristiano de alta estima, hoy debes arrepentirte y cooperar con las cosas de Cristo, con lo que Dios anhela, con las personas, con la salvación de los que tienes a tu alrededor.
Puedes ver lo vacío que es entregarte a los placeres de este mundo. Puedes ver lo vacío de no ser un cristiano de alta estima. Hoy puedes verlo. ¿Qué dicen los que te rodean acerca de tu entrega a los demás, por ejemplo? ¿Qué diría tu iglesia acerca de cómo tú te entregas a otros? ¿Qué diría tu trabajo y tu agenda? ¿Qué dirían tus relaciones acerca del sacrificio por los demás y por la causa de Cristo? ¿Qué diría? ¿Qué diría eso? ¿Cuáles son los intereses de Cristo en tu trabajo? ¿Hay intereses de Cristo en tu trabajo? ¿Cómo tú estás interesado en ver los intereses de Cristo mientras trabajas? Y en esa lucha y en ese conflicto entre el estándar de Dios y lo que realmente nosotros somos, aparece nuestro Salvador victorioso. Jesús renunció a su estima para darnos un lugar de honor, y esa es nuestra esperanza, y quiero que tú abraces eso como tu posibilidad de vida. El versículo 21 dice: porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Y esta palabra, viéndola aplicada en la vida de alguien que realmente vivía para sí mismo como tú y como yo, y ver que Timoteo podía vivir por los intereses de Cristo, nos genera una pregunta: ¿por qué Timoteo podría hacerlo? ¿Por qué nosotros podríamos proyectarnos a un estándar tan alto si siempre vivimos por nuestros propios deseos? ¿Por qué? Lucas 22, 24 dice que Jesús estaba con sus discípulos y dice que se suscitó también entre ellos un altercado sobre el cual ellos deberían ser considerados cuál podría ser el mayor. Y Jesús les dijo, ellos estaban peleando: ¿cuál entre nosotros es más que el otro? ¿Cuál entre nosotros es mayor? Seguramente ellos estaban pensando en quién era el más juicioso, en quién era el que bebía menos, en quién era el más piadoso y el más santo. Y entonces Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Lo que quiere decir esta porción es que Jesús les está diciendo: miren, en las ciudades que no creen en Dios, aquellos que se ponen por encima de los demás, esos son la gente buena, son los que son alabados. ¿No vemos eso mismo en nuestras ciudades? Los que tienen más dinero, los que hablan más duro, los que mandan, los que tienen más posición, esos son los admirados. Jesús está lidiando con ese paralelo y está presentándoles la solución. Y les va a hablar de una nueva dimensión de lo que debería ser la posición de estima. Miren, la posición de estima en el mundo son las personas que están por encima de los demás y son admirados. Y entonces Jesús les dice: pero no es así entre nosotros. Esa no es la realidad entre nosotros. O sea, Jesús no le está dando: miren, esto va a ser una opción por si ustedes quieren. Ustedes pueden seguir luchando por sus sueños, igual que todo el mundo, consiguiendo su dinero, buscando que la felicidad de ustedes sea conseguir y estar por encima de los demás, como todo caleño desea. Jesús no da opción. Jesús dice: esto no va a ser así entre nosotros. No es así. O sea, es una afirmación. Jesús dice: esa no es la realidad de los que seguimos a Jesús. No es así. Y si tú no estás dispuesto a vivir en otro reino, entonces tal vez hay que considerar mucho el tema de seguir a Jesús. Esta semana veía una persona que predicaba a siervos de Dios en una iglesia y decía: ¿tú esperas seguir al varón de dolores y que tu vida no tenga dolor? ¿Tú esperas seguir al que cargó su cruz en medio de vituperios mientras su piel estaba desgarrada y chorreando sangre, y que tú vivas como un rey de este mundo? Estás equivocado. Ese no es al Salvador que tú sigues. La gloria del Dios viviente fue su humillación, su entrega, su sacrificio, y tu gloria va a ser esa en este reino.
Y ahí va a estar la gloria. Cristo fue exaltado por su humillación. Cristo fue exaltado por su humildad. Cristo fue exaltado por su entrega a los demás. La exaltación del Rey de Reyes es que se humilló con una toalla en su hombro a lavar la suciedad de la gente que caminaba descalza. Esa es la fe que nosotros hemos depositado. No en un Jesús que nos dice: voy a cumplir todos tus sueños. Para de sufrir. Es un Jesús que te hace fuerte en medio de la dificultad, en medio de la crisis económica. Tú tienes esperanza, fortaleza. Jesús dice: no es así entre nosotros. Antes, el mayor entre nosotros, hágase como el menor. Y el que dirige, como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, miren lo que dice Jesús, el Rey de Reyes. Dice: sin embargo, entre nosotros, yo soy como el que sirve. Yo soy como el que sirve. El Rey viviente, el Rey del universo. Y la verdad más importante de esto es que Jesús no solamente planteó un ejemplo de vida. Jesús no es un modelo de vida solamente. Jesús empieza a sustituir nuestro egoísmo. Su vida es una sustitución de nuestro egoísmo. Dios demandaba cristianos de alta estima con dos características: entrega por otros y sacrificio por su causa. Pero nadie era así. No había siquiera uno que realmente de corazón pudiera tener entrega y sacrificio a otros. Entonces Jesús se quitó su corona y nos libera de la tensión viviendo una vida que un cristiano de alta estima debería de vivir. Entonces Él paga en la cruz cuando muere y sirve a los hombres. Él paga por nuestro egoísmo, pero también nos otorga su vida. Eso es lo increíble de conocer a Jesús, que la fe nos otorga el perdón de nuestro egoísmo. Pero Jesús, como si fuera un líquido que se vacía sobre una vida que ha puesto su confianza, su sustancia se deposita en aquellos que han por fe confiado en Él, y su vida de entrega y sacrificio es útil. Y por eso Pablo puede decir: así es Timoteo, así es Epafrodito, tú debes ser un cristiano de alta estima, porque el poder de Cristo te ha reemplazado en la cruz y tú has creído. Y no hay mayor gozo que ese, saber que Cristo fue exaltado por su humildad. Y si tú has creído, tú vas a ser exaltado también por tu humildad. Porque Cristo, el humilde, el humillado, el servidor, vive en ti. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Efesios 2:4 dice: y Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La obra de Cristo no es solamente morir por nuestros pecados, su resurrección es que Él te resucita de la vida egoísta de este mundo, en donde eres más por estar por encima de los demás, por tener más dinero. En el reino de Dios es que tú tienes la posibilidad de entender que la vida, la gloria, la honra, el honor de vivir es entregarte, es servir, es ser sacrificial. Por eso hablamos tanto de la membresía. Si tú no te comprometes con otros cristianos a entregar tu vida, a servir a otros, a que conozcan tus pecados, a que te conozcan, a que eres fiel, tú nunca vas a vivir vidas entregadas. Necesitamos hacer un pacto juntos. Vamos a vivir esto, o si no nos volvemos religiosos. No queremos ser religiosos. No queremos ser como los fariseos. Los fariseos mataron a Jesús porque creían que solamente trataba de ir al templo y cumplir superficialmente, pero sus corazones nunca vivieron la entrega, nunca vivieron el sacrificio por la causa de Dios. Ellos estaban cómodos. No queremos esto en mí. Así que yo te quiero decir que si tú has creído en Jesús, te aferres a que el carácter de Cristo está en ti por fe, y debes por fe dar pasos de compromiso, de entrega, de sacrificio, porque esa será tu gloria. Cuando todo acabe y estemos delante del Rey, cada sacrificio tendrá un lugar especial. Se van a dar coronas por cada sacrificio.
Pero cuando tú estés delante del Rey, lo único que vas a querer es tirar esas coronas, porque te vas a dar cuenta que la razón por la cual te sacrificaste es porque recibiste tanto servicio y tanto amor. Así que yo quiero invitarte a que tú te aferres al servicio y al amor de Dios a través de Cristo, y que conocer ese amor te lleve a servir a los demás. Somos salvos para honrar el lugar de honor que Dios nos ha dado por gracia. ¿Cómo lo hacemos? Sirviendo a los intereses de Cristo en la vida de otros. Has sido salvado para servir a los intereses de Cristo en la vida de otros. De eso se trata el cristianismo. Por eso Jesús dice, hagan discípulos, porque cuando tú te comprometes con otras personas, en vida, en compañía, en caminar juntos, en aprender juntos, encarnas la vida de Jesús. De resto es religiosidad. Nadie quiere ser un religioso. Abraza el privilegio de deleitarte, de servir a otros en el nombre de Dios. No importa si llevas mucho o poco tiempo. Es tiempo de decidir vivir como Jesús vivió y vivir como estos hombres vivieron. El Rey de la toalla y el tazón está en medio de nosotros y sigue llamando, sígueme. Lo está llamando aquí el presidente de Inglaterra, el Rey de Reyes, el gobernador sobre todos los tiempos, que gobierna sobre cada rincón, el millonario de millonarios, el poderoso de poderosos. Sigue con la toalla en el hombro y con el tazón lavando tus pecados y sirviéndote, porque tú no te vinculas a la misión y el compromiso con otros. Así que por último, lo que quiero decirte es que por su honor tú puedes vivir una vida para Él y para los demás, por su honor y por tu propio honor. La única forma de salir con honor de la vida de un humano es que tu vida es una vida de entrega y sacrificio por otros y la causa de Dios. ¿Te parece extremo esto? Si te parece extremo, esto es solamente el principio. Tal vez hay que reconfigurar cómo estás creyendo en Jesús. ¿Qué pensabas que era la vida cristiana? Este es el privilegio, o sea, este es el regalo. El regalo es, vas a ser las manos de Dios, vas a ser la imagen de Dios, vas a ser la palabra de Dios que todas las personas que viven a tu alrededor podrían conocer, y esa va a ser tu gloria, que eres un embajador del Rey, que eres un representante del verdadero Rey de todos los tiempos, y que Dios te va a empezar a capacitar, que Dios te va a empezar a dar bendiciones, que Dios te va a empezar a dar fortaleza en medio de la dificultad, porque no va a ser fácil, porque tú vas a ser el instrumento. Y eso fue lo que entendió Epafrodito y lo que entendió Timoteo. Y a comparación de la película, ellos tenían un corazón no solamente por salvar de las heridas, sino que ellos tenían un deseo hasta el último hombre, hasta el último hombre, hasta el último que crea, hasta el último que escuche, y por eso estoy dispuesto a morir por llevar esa carta. Estoy dispuesto a entregarme. La conclusión es que estamos siendo llamados a ser cristianos de alta estima, pero para nosotros es imposible porque siempre vivimos por nuestros propios intereses. Y es por eso que necesitamos ver cómo Cristo nos reemplazó siendo humano y llevándonos a vivir su vida de entrega y sacrificio. Y por último, por honor a Cristo debemos vivir para Él y los demás. Y en términos prácticos, yo quiero preguntarte, ¿cómo puedes desarrollar una vida a partir de hoy que te ayude a vivir para los demás en tu trabajo? Que te ayude a vivir para los demás en tu casa. ¿Qué decisiones tienes que tomar para vivir para los demás aquí? Necesitas comprometerte con tu iglesia. Hacemos énfasis en el tema de la membresía. Acércate a nosotros. Vivamos juntos. Es una invitación a que juntos trabajemos en medio de nuestros defectos, que yo también los tengo, hacia la imagen del varón perfecto que es Cristo. Juntos, trabajemos juntos. No necesitamos la obra de Cristo en la vida de otros hasta el último hombre a tu alrededor. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de ser expuestos a tu verdad, Señor. Señor, tu verdad es muy contradictoria a este sistema, Señor, y yo te ruego por nuestros corazones que podamos ser
hombres y mujeres que puedan abrazar tu verdad tal como viene y que podamos valientemente por ti, por tu valentía, por tu entrega, no por la nuestra, porque nuestra realidad es que somos egoístas, cobardes, temerosos. Por tu valor, Señor, podamos ser cristianos de alta estima, Señor. Que nuestro deseo en nuestro corazón sea comprometernos cada vez más contigo, disfrutar más de tus beneficios cuando damos pasos de fe para ti, Señor. Señor, ayúdanos a ser como Timoteo, a ser como Epafrodito, personas de entrega primero ante ti, personas de sacrificio primero ante ti y también con los demás, Señor, que están directamente relacionados. Que podamos cumplir con el propósito con el cual creaste al ser humano cuando dijiste hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Señor, que podamos ser tu imagen, que podamos ser tu semejanza aún aquí primero en la iglesia, Señor, en donde estamos. Yo te ruego que bendigas tu palabra y que nos permitas vivir de forma especial esta realidad. Quiero que cantemos una canción que nos sabemos con convicción y que sepan que no fui yo, es la palabra de Dios que está desafiando tu vida y tú hoy estás tomando una decisión aquí, estás tomando una decisión. ¿Qué cristiano vas a ser? Que el Señor te permita abrazar, que esto es por gracia y no por tus esfuerzos, por el poder de Cristo. Cantemos, cantémosle con gozo, con alegría. Toda la creación de siervos de visión, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en su visión. Por